Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en una entrevista más del Outsider. En este momento me encuentro con Nalda. Cuéntanos, Nalda, un poquito de lo que haces y a qué te dedicas. Bueno, yo ahora vivo en Santo Domingo, tengo una experiencia de trabajo de muchos años en temas de derechos humanos, sobre todo en temas de derechos de mujeres, de niñez, en general de los grupos que la Constitución menciona como grupos de atención prioritaria. He trabajado en organismos internacionales, he trabajado también a nivel del Estado. Ahorita estamos trabajando con una fundación que se llama Fundación Acción Solidaria y bueno, trabajando con la gente y trabajando siempre en procura de impulsar el tema del cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo de los grupos prioritarios. Listo. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy quería que hablemos un poquito de feminismo. Entonces, mi ¿Ya? primera pregunta era, ¿cómo se ha visto reflejado como que las desventajas de estas minorías en esos tiempos de COVID? En general yo creo que con el tema de las mujeres, los datos que nosotros tenemos desde las organizaciones de mujeres o que hacemos vigilancia del cumplimiento de derechos, lo que nosotros hemos visto, y eso concuerda a nivel de lo que está sucediendo en el planeta, es que hay un incremento de los casos de violencia hacia la mujer en tiempos de pandemia. Y por supuesto esto se explica. Y cuando hablamos de mujeres, por cierto, no estamos hablando únicamente de la mujer adulta que tiene un esposo que puede sufrir violencia. Estamos hablando de las niñas, estamos hablando de las adolescentes, estamos hablando de las adultas mayores y dentro también del grupo de mujeres hablamos de qué pasa con una mujer afrodescendiente, una mujer indígena, una mujer que tiene discapacidad, porque nosotros vamos a ver que según la identidad o las características que tenga esa mujer, posiblemente el tema de violencia se va a duplicar o triplicar. Es decir, si nosotros sabemos que la población indígena o afrodescendiente es mucho más pobre que la población blanco-mestiza, la pandemia les va a afectar de una manera diferente. Entonces creo que esas condiciones son las que tenemos que tener en cuenta, pero cuando nosotros analizamos los datos que tiene la Fiscalía y en general en el país, en el mundo también, nosotros vamos a ver el tema de incremento de denuncias y sabiendo además que hay un subregistro muy grande porque al momento en que las mujeres no pueden acudir con la misma facilidad que lo hacían antes ante una unidad de violencia, ante una junta de protección, ante un centro de atención a víctimas, muchas mujeres se quedan en casa, algunas si no tienen acceso al teléfono, al internet, tampoco tienen a dónde llamar o a quién pedir ayuda. En el caso, por ejemplo, de las niñas y los niños, antes el sistema educativo era un factor de protección, porque el sistema educativo tiene una ruta de protección frente a la violencia y la violencia sexual que afecta de manera especial a las niñas y a las adolescentes. El sistema educativo se convertía en un factor de protección porque el psicólogo o el docente ubicaba temas de violencia y activaba un sistema de protección local, un sistema de protección nacional. Cuando los niños se encuentran y las niñas se encuentran fuera del sistema educativo, muchísimas ni siquiera están estudiando porque o no tienen internet o no tienen computadora, etcétera. Tienen que estar confinadas en la casa muchas veces con la persona que las agrede, porque el 80% de quien agrede está en la propia familia. Entonces ya te puedes imaginar tú cuál es la realidad que están viviendo las mujeres, las niñas y las adolescentes en este momento. Claro, ¿y qué alternativas se podría tomar? Digamos ahora Bueno, que pues, no hay el colegio y hay países que han adoptado una serie de estrategias, ¿no? Aquí en el Ecuador se ha venido insistiendo mucho en que se necesita mejorar el tema de promocionar distintos tipos de estrategias que protejan a las mujeres. Sin embargo, creo que hay que decir, por ejemplo, que en este presente año 2020, el gobierno nacional asignó $0 para prevenir embarazo en adolescentes, un, digamos una estrategia, recursos, porque sin recursos no puedes hacer nada. Es decir, si queremos que salud, educación trabaje para prevenir el embarazo en adolescente, recordemos que menores de 14 constituye violación, muchos de esos embarazos son productos de violencia y de abuso. Cuando el Estado asigna
$0 para prevenir embarazo adolescente, ya nos enteraremos después del que seguramente van a crecer el número de embarazo en las niñas porque están viviendo una situación de violencia y confinamiento. Lo mismo ha ocurrido con la aplicación de la ley contra la violencia de la mujer, que se aprobó hace 2 años. Cuando se necesitaban cerca de 6 millones para su aplicación en el 2020, el Estado asignó $800.000. Es decir, es una reducción significativa, se reduce casi la mayoría del porcentaje de dinero que nos permita atender la violencia, activar mecanismos de protección, y resulta que no hay fondos. Entonces yo creo que en este momento una de las cosas, de las estrategias que nosotros hemos evaluado como organizaciones de mujeres que han funcionado mucho, ha sido la propia organización de la sociedad civil, es decir, a través de fundaciones, a través de organizaciones de mujeres que hemos venido trabajando y apoyando a las mujeres, y también, digamos, incidiendo desde nuestra presencia, desde la academia o desde las instituciones, para que el Estado también responda, y denunciando cuando no se ha respondido. O sea, ha habido realmente una voz muy fuerte que se ha levantado en tiempos de pandemia para decirle al Estado que tiene que atender, porque incluso, por ejemplo, las casas de acogimiento que eran quienes recibían a víctimas de violencia para protegerlas, por ejemplo, del femicidio, muchísimas de esas casas se cerraron. Hasta junio, julio no se transferían recursos para que las casas funcionen. Es decir, realmente caótico. El tema es muy caótico, y nosotros lo vemos que, bueno, esto es a todo nivel, y por supuesto también sucede con el tema de mecanismos de protección contra la violencia a las mujeres. Por eso nosotros apelamos mucho a que la ciudadanía se organice y que como ciudadanía podamos dar una respuesta para defender la vida, que finalmente el objetivo es ese, defender la vida, ¿no? Y no ha habido tampoco mucha difusión de esto que está pasando, porque en las noticias, no sé si ha salido en las noticias que ha habido esta reducción o... Bueno, los temas de la vida no son muy debatidos en los medios de comunicación, ¿no? Los temas de la vida los hemos planteado mucho desde las organizaciones de mujeres, lo hemos planteado desde el feminismo, la necesidad de colocar la vida y la protección de la vida en el centro del debate político. Sin embargo, tú cuando miras, ¿no?, los debates que hay en los medios de comunicación alrededor de la deuda, del Producto Interno Bruto, de los bonos, de la venta del petróleo, pero pareciera que la vida de la gente es secundaria, cuando el centro del debate de la economía debería ser el bienestar de la gente. ¿Qué pasa con los temas de violencia? ¿Qué pasa con los temas de los niños? Tenemos más de una decena de niños que se han quitado la vida en pandemia. Tenemos como 35 mujeres que han muerto en manos de su pareja en pandemia, pero pareciera que eso no es noticia. Es decir, de pronto algún periódico lo toma y te dice que una señora murió hace poco aquí en Santo Domingo. Hace unos 10 días una señora le disparó el esposo en plena calle en uno de los barrios, y sale como un dato, y eso es todo. No es un tema permanente, no es un tema de preocupación permanente a nivel social, y quienes hemos venido un poco posicionando este tema de que se necesita debatir, de que se necesita trabajar, siempre hemos sido las organizaciones de mujeres. Y de hecho, si tenemos una ley o si tenemos algún avance en el plano público del tema de violencia contra las mujeres, ha sido siempre la lucha y la tenacidad de las mujeres para posicionar en el Estado el tema y decir: necesitamos que miren la situación de las mujeres y necesitamos debatir que vivimos una sociedad que no es igualitaria, que aunque tengamos los mismos derechos, las mujeres, la posición que las mujeres ocupamos socialmente sigue siendo una posición de subalternidad frente a los hombres. Te voy a dar un dato, por ejemplo. En las últimas elecciones a prefectos y a concejales, a prefectos y a alcaldes, perdón, de los 221 alcaldes que tiene el país, 18 fueron mujeres. De los 21 prefectos que elige el país a nivel de cada provincia, 4 son mujeres. En el anterior fueron 2. Y cuando le preguntan a la gente en las encuestas si votarían por una mujer, por ejemplo, si es capaz, la gente siempre dice que es preferible un hombre, que para gobernar se necesita un hombre. Entonces, eso a ti te da un buen argumento para entender que no es pues que es una queja que viene del feminismo y que no tiene sustento,
cuando las mujeres no ocupamos cargos públicos o cuando la población piensa que es más capaz un hombre, cuando nosotros sabemos que no es así. Si hombres y mujeres somos tan capaces para dirigir, para administrar. Sin embargo, socialmente, culturalmente se sigue pensando que la capacidad de los hombres está por sobre las mujeres, ¿no? Ahora, y eso también se traduce ya en la vida cotidiana, es decir, que haya más violencia contra la mujer o un menor reconocimiento, parte de este pensamiento cultural que es atmósfera todos los días en nuestra vida, que nos dice a todos que las mujeres, por supuesto, seguimos siendo ciudadanas de segunda, consideradas objetos sexuales, que es la mirada que los hombres tienen de las mujeres, etcétera, ¿no? Ahora, fíjate que cuando se evalúa el tema de la administración de la pandemia en diferentes países del mundo, resulta que los modelos más exitosos de control y protección de la vida lo llevan adelante mujeres, presidentas o primeras ministras. Estamos hablando de Angela Merkel en Alemania, estamos en algunos países nórdicos como Dinamarca, estamos hablando de Hong Kong, donde la primera ministra o la presidenta es una mujer. Y eso, bueno, creo que lo conoció todo el mundo, porque claro, las mujeres siempre vamos a estar peleando por la vida, no solo por la vida de nosotras las mujeres, por la vida de los hombres también, pero priorizando siempre la vida frente a otros aspectos de la sociedad, que no es que no sean importantes, la economía es importante, pero la economía tiene que girar en función de la protección de la vida, y la vida es vivir libres de violencia también. Muchas gracias. Entonces, como última pregunta, te voy a pedir un consejo para mí, tanto como para los que vean este video, de cómo podríamos hacer en un nivel más personal, como para poder hacer un cambio. Porque sé que yo solita no puedo cambiar el sistema, pero ¿cómo lo puedo hacer desde un nivel micro para lograr un cambio? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta, ¿no? El tema de comenzar por nosotros es el reto más grande, porque hablar de lo que pasa en la sociedad y que si los gobiernos hacen o no hacen y cómo están actuando los alcaldes, los prefectos, si hay política pública, si no hay recursos, si se aplica la ley, digamos que es bastante fácil. Lo más difícil es traducirlo eso en nuestra propia vida. Es muy complejo, es muy complejo. Y eso, por supuesto, solo se hace desde la educación. Se necesita trabajar en educación. Si nosotros queremos tener generaciones distintas de identidades masculinas y femeninas, que nos reconozcamos como iguales, parte de una educación desde que es pequeño. Porque el problema es que si toda la vida te enseñaron a ubicarte en subalternidad frente a los hombres, no vas a cambiar porque Nalda Bustamante te habló durante una hora de feminismo y entonces yo mañana me reconozco de otra manera como mujer. Eso no es cierto. Se necesita trabajar con los niños y las niñas en una educación distinta para transformar realmente, porque claro, a nivel bioquímico, hablando ya de cómo funciona el cerebro, esta manera que nos han educado, estas prácticas que nos han educado, se cimentan cada vez más con una nueva experiencia. Entonces no es fácil que lo puedas cambiar de un momento para otro, pero sí se necesita, por supuesto, entrar en un proceso de pensamiento crítico, que eso nosotros lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida, y hacer el esfuerzo de entender como colectivo de mujeres que hay situaciones que nos colocan en desigualdad. Es decir, que mi experiencia de vida no es solo mía, que mi experiencia de sentir subalternidad, de sentir violencia, de sentir que mi palabra no es escuchada, no solo me pasa a mí, que nos pasa a todas. Y cuando entendemos que nos pasa a todas, yo tomo una posición distinta que si solo pienso que me ocurre a mí. Es decir, solo a mí me sucede violencia, solo a mí, digamos, no puedo acceder a un mejor trabajo, un mejor empleo, solo a mí me dicen que no soy capaz o reducen mi autoestima. No, eso nos pasa a todas. Solo a mí me piropean y son groseros conmigo en la calle. Nos pasa a todas. Es la historia de todas. Solo a nosotros o a mi vecina la mataron porque el marido estaba celoso, solo a ella no. Es decir, entonces a mí me parece que es importante este reconocimiento con desigualdad colectiva. Eso nos empuja al cambio y a tener un pensamiento crítico y a entender que esas diferencias tienen que irse trabajando desde lo personal. ¿Cómo vivo yo mi relación personal? En pareja, con amigos, con mi familia. ¿Cómo se relaciona mi familia, por ejemplo? ¿Cómo las prácticas que tiene mi familia, mi pareja, etcétera, reproducen desigualdades? ¿Y cómo vamos creciendo juntos en eso?
entendiendo que hay prácticas y pensamientos, ideas, formas de relacionarnos que debemos hablarlas y debemos transformarlas porque me ubican mi en desigualdad y tener esa lucha permanente de vernos como iguales, ¿no? Que por ejemplo, que yo digo que sí, hay que hacer un esfuerzo importante dentro de la propia familia porque cuando uno más coherente es también es mucho más coherente exigir hacia afuera o pretender apoyar a otras mujeres, ¿no? Muchísimas gracias, Nalda, por tu tiempo de mi parte y de la revista Outsider. Siento que, aunque fue corta, hay mucho que sacar y que pensar. Chévere. Gracias a ti Muchas también, Lumé. gracias. Gracias. Chao.